tal, chicos? Que tengan buen día. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema de sistema de numeración, para lo cual vamos a aprender a través de lo que ya conocemos nosotros, que es el sistema de numeración decimal. ¿Sí? El sistema de numeración decimal es los números, las sumas, las restas, la multiplicación y división, como nosotros conocemos originalmente. Solo que no sabemos que estamos trabajando en un sistema de numeración. ¿Sí? Entonces, pero primero vamos a analizar simplemente los números que conocemos. Es decir, el conjunto de elementos de los naturales. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero las características del sistema de numeración decimal. Y de ahí vamos a ver nuestro sistema de numeración decimal. Lo conocemos. Vamos a ver simplemente tres características. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de los números que nosotros conocemos, en realidad solamente sabemos que existen 10 cifras. ¿Cuáles son esas 10 cifras? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, así, hasta el número 9. ¿Sí? Cuando escribimos cualquier número, nosotros sabemos que cada cifra puede llegar hasta el 9. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es simplemente analizar lo que nosotros sabemos y vamos a aplicar a los diferentes sistemas. Y vamos a ir entendiendo un poquito cuáles son las características de un sistema. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Que los números que se tienen que formar, por ejemplo, 1234, 388, 544. Que con estas cifras se forman diferentes números, ¿verdad? Como ya nosotros conocemos. Sí, esto lo coloco que significa que todo esto es un solo número. ¿Ya? Esto significa que este es un solo número. Y la tercera, podemos ver que del sistema es su mínimo valor que puede tener una cifra será 0. Y su máximo valor será 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué estábamos hablando ahorita? Estábamos hablando de lo que conocemos, el sistema de numeración decimal. ¿A qué se refiere decimal? Decimal se refiere al 10, es decir, estamos hablando de un sistema en base 10, solo que a veces no nos los dicen, solo que simplemente lo trabajamos a veces sin saber en qué sistema estamos trabajando. Sí, entonces se llama sistema de numeración decimal porque el decimal viene del 10. Estamos hablando de un sistema en base 10. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver las características del sistema ya en base 10. Y vamos a ver cómo será en los diferentes sistemas. En primer lugar, si ya hablamos de la base 10, te das cuenta que sus cifras solamente serán hasta el 9, es decir, serán todos los números menores al 10. Es decir, que si yo hablo en un sistema de base 5, los números o sus cifras que se puedan ser serán 0, 1, 2, 3 nada más. Si yo hablo en un sistema de base 8, serán desde el 0 hasta el 7. Eso quiere decir que si yo quiero formar números que estén en el sistema de base 5, podría ser, por ejemplo, 1234, pero no podría ser 388, porque estas cifras no existen en el sistema decimal de base 5. Entonces vamos quedando todos esos puntos. Y también sería que en el sistema decimal de base 5, su mínimo valor que puede tomar una cifra sería 0 y su máximo valor sería 4. Porque todas las cifras tendrían que ser menor de cada número. Entonces, analizando el sistema decimal, vamos a ver a los diferentes sistemas. Y así va a ser nuestra clase. ¿Ya, chicos? Entonces ya sabemos que para formar un número en diferentes bases, siempre tienen que ser esos números, sus cifras, menores que dicha base. Ya, chicos, para lo cual, aprendido esto, vamos a desarrollar un simple ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio 1. Allá, A más B, si A es diferente de B
y el número AB pertenece al sistema binario. ¿Qué quiere decir que pertenece al sistema binario? Que pertenece al sistema de base 2 binario, o sea, base 2. Eso quiere decir que más o menos este número será así. ¿Sí? Esa es la forma de representar la base. Ahí decimos que el número está en base 2. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio viendo sus propiedades. En primer lugar, como está en base 2, nosotros sabemos que cuando está en base 2, los únicos números que se pueden coger son 0 y 1. ¿Sí? Son 0 y 1. O sea que cuando está en el sistema de base 2, simplemente tenemos que sean dos cifras. Ahora, ¿qué más también tenemos que ver? Nos dice el problema que A es diferente de B. Entonces, como es diferente de B, yo tengo que darme cuenta que o bien A es 0 o bien B es 1. Es decir, A y B tienen que ser 0 o 1 o viceversa. Ahora yo tengo que analizar. ¿Qué pasa si A valdría 0? Si A valdría 0 y B valdría 1, no sería en realidad un número de dos cifras, sino sería un número de una cifra. Eso quiere decir entonces que en realidad, simplemente por descarte, me doy cuenta que A vale 1 y B vale 0. Entonces lo que me pide el problema finalmente, ¿qué cosa es? Es A más B. O sea, 1 más 0, 1. Eso es la respuesta. ¿Quedó? Es un ejercicio simple, aplicándolo hasta lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Sí? Un ejercicio muy simple. Entonces, sigamos aprendiendo el sistema de numeración decimal para aplicarlo en los demás sistemas. ¿Verdad, chicos? Ahora vamos a hablar sobre el orden y lugar de una cifra dentro de un número. Por ejemplo, acá tenemos el número 354.789. Si nosotros hablamos de la cifra de primer orden, segundo orden, tercer orden y así, vamos a hablar desde las unidades hacia adelante. Vamos a decir que 9 es el primer orden, 8 de segundo orden, 7 de tercer orden. Pero si hablamos de lugar, va a ser que el 3 es el primer lugar, el 5 es el segundo lugar, el 4 es el tercer lugar. Entonces no confundirnos, ¿sí, chicos? Cuando es de lugar, es de aquí hasta acá. Y cuando es de orden, es desde las unidades hacia adelante. ¿Sí? No confundirnos. Cuando es lugar, cuando hablamos del cuarto lugar, cuando hablamos del cuarto orden. ¿Ya? Entonces en esto concluimos que no es lo mismo hablar de lugar que de orden. Chicos, también, chicos, entonces vamos a ver la descomposición polinómica. En primer lugar vamos a recordar, digamos, nuestra primaria. Cuando nosotros decíamos en primaria este numerito, muchos se van a acordar, muchos se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Cuando en primaria nos daban este numerito, por decir, ¿yo qué decía? Si yo quería ver su descomposición polinómica, yo decía, ¿qué es lo que decía? Yo decía que su descomposición polinómica de este numerito era 1 por 10 elevado a la 1, 2, 3, más 3 por 10 elevado a la 1, 2, más 4 por 10 más 3. Sé que lo que he hecho de repente
A muchos les recuerda la primaria. O a muchos de repente todavía no están ubicados. Esto es la descomposición polinómica de un número normal. ¿Sí? Cuando hablamos de la cifra 1, será multiplicada por 10 a la 1, 2, 3. De repente no nos damos cuenta, entonces vamos a hacer un poco más despacio. Cuando hablábamos así, en primaria, ¿cómo nos hacían descomponer? Nos hacían descomponer así. Este es igual a 1000 más 300 más 40 más 3. ¿Sí? Se descomponieron nada más. Me doy cuenta que esto es 1000, este 3, esta cifra 3, en realidad vale 300, esta cifra 4 en realidad vale 40, esta cifra 3 en realidad vale 3. Ya de repente cuando practicábamos un poquito más, entonces nos decían que esta cifra 1 era multiplicada por 10 a la 1, 2, 3. Porque habían 3 ceros supuestamente. Más 3 por 10 a la 2. Más 4 por 10 más 3. Para el que no recuerda, simplemente así ve. 1 multiplica por 10 a las cuantas cifras quedan. 1, 2, 3. 3 multiplica por 10 a las cuantas cifras quedan. 1, 2. Y 4 multiplica por 10 a las cuantas cifras quedan. A la 1. Y 3 por 10 a la 0, que ya no se coloca. Sí, esta era la descomposición normal que muchos sabíamos y todo. Pero lo que no sabíamos es que acá en realidad estábamos trabajando en el sistema decimal, es decir, estábamos trabajando en la base 10, que dicho sea de paso, que no se coloca en la base mayormente cuando es 10. Se representa como los números normales que conocemos, porque nosotros trabajamos siempre en el sistema 10. ¿Ya? Entonces, eso es el análisis. Ahora, ¿qué pasaría? Dense cuenta que ¿qué pasaría si yo tengo este número? Vamos a cambiarlo aquí. Este número que está en base 5. Y yo quiero hacer su descomposición de este número. Ah, acá en realidad era por 10 a la 3, pero ¿por qué era por 10 a la 3? Porque estaba en base 10. Pero aquí este número está en base 5. Eso quiere decir que esto será 3. Si fuera en base 10, ¿cómo sería? 10 a la 1, 2, 3. Entonces acá será por 5 al cubo. ¿Por qué? Porque está en base 5. ¿Sí? 4 por 5 al cuadrado. Más 1 por 5 más 2. Y esto sería la descomposición polinómica en otro sistema. Y en los diferentes sistemas lo podíamos hacer así. Eso es su descomposición polinómica. Ahora, vamos a ver también que esta descomposición polinómica de este numerito, o de en base 5, cuando nosotros lo desarrollamos, nos sale su número, y ese número ya está transformado en base 10, porque es el desarrollo de su sistema, y lo pone en el sistema común que conocemos. Esto es uno de los métodos de pasar de un sistema al sistema base 10. Al sistema base 10. Entonces ahora, chicos, vamos a ver cómo pasar de los diferentes sistemas de numeración a base 10. Para pasar de cualquier sistema de numeración a base 10 se utiliza dos métodos. Un método, ya lo dije, el primer método dije era por descomposición polinómica, ¿no? Entonces vamos a ver los dos métodos. Vamos a colocar acá el método 1. Sí, vamos a colocar acá el método 1. Y aquí el método 2.
¿Sí? Los dos métodos vamos a ver. Y vamos a trabajar en este caso con el mismo número, ¿les parece? Vamos a trabajar con el número 3462 en base 7. ¿Sí? Para que se pueda visualizar mejor, lo voy a colocar aquí. 3462 en base 7. ¿Sí? Entonces, hablamos en base 7. Vamos a pasarlo al sistema a base 10, que es lo que nosotros sabemos: sumar, restar, multiplicar y dividir. Que con este sistema vamos a poder trabajar, no en el caso que nos podemos avanzar en los diferentes sistemas. Entonces, el primer método, como les dije, era la descomposición polinómica. Es decir, 3 por 7 a la 3 más 4 por 7 a la 2 más 6 por 7 más 2. ¿Sí? Esto sería el primer paso. ¿Sí? Para que se vea mejor, voy a colocarlo aquí. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. Un poco mejor. 3 por 7 a la 3. ¿Sí? 3 por 7 a la 3. Más 4 por 7 a la 2. Más 6 por 7 más 2. ¿Quedó? El desarrollo de todo esto será el número en base 10. ¿Sí? Y este método lo conocemos. Y el segundo método es el método Ruffini. De repente muchos se asustan cuando digo Ruffini. Cuando hablo del método Ruffini, vamos a ver el método Ruffini. En realidad es simple el método. Vamos a hacerlo como si nunca hubiéramos visto Ruffini. ¿Ya? Lo único que tendría que hacer es hacer un diagrama parecido a este. Así simple. Y colocar las cifras de todo el número. 3, 4, 6 y 2. ¿Quedó? Y en la parte de aquí colocar el sistema en el que está. En el sistema 7. ¿Quedó? ¿Quedó? Ahora, lo único que tenemos que hacer es desarrollar. Ahora, ¿cómo desarrollamos Ruffini? Por el siguiente forma. Siempre el primer número o la primera cifra se baja. Siempre, siempre. 3. Y luego simplemente multiplico y sumo. Multiplico y sumo. ¿Quedó? Así. Veamos la forma. Multiplico y sumo. Multiplico y sumo. ¿Sí? Multiplico y sumo. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con multiplico y sumo? Me refiero con que multiplico 21, 3 por 7, 21 y sumo. ¿Entendieron? Multiplico y sumo. Multiplico y sumo. 25. ¿Quedó? Ahora otra vez. Multiplico 25 por 7 será 175. ¿Quedó? Y sumo. 175 más 6, 181. Igual, multiplico y sumo. Multiplico y sumo. Multiplico y sumo. Multiplico y sumo 181. Ahora multiplico 181 por 7. 1 por 7, 7. 7 por 8, 56.
llevo 5, 7 por 1, 7, y 5, 12, 1267. Ahora, ¿qué falta? Sumar 1267 más 2, 1269. Y este número de aquí sería en base 10. Es decir, 3462 en base 7 es lo mismo que decir 1269. Y aquí obviamente también tendría que salirnos 1269. Les invito a que lo comprueben. Entonces, estos son los dos métodos: por descomposición polinómica y por Ruffini. Simple Ruffini. El primero siempre bajo y multiplico y sumo. Multiplico y sumo. Multiplico y sumo. ¿Quedó? Esos serían los dos métodos de la descomposición para pasar del sistema de numeración a base 10. Descomposición polinómica y Ruffini. Ya, chicos, les invito a comprobarlo el de aquí, si es que nos da. Muy bien, después de haber visto ya cómo pasar de un sistema o cualquier sistema al sistema decimal, es decir, a la base 10, vamos a aprender ahora al revés, cómo pasar del sistema decimal, es decir, de la base 10 a cualquier base, es decir, a base 5, a base 3, a base binaria, ¿sí? Entonces vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos de sistema decimal, hablamos de cualquier número que conocemos, o sea, un número normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver 200, o ya vamos a poner un poco más tenso, 204, ¿sí? 204. ¿A qué sistema quieren pasar el 204? A base 4, ¿sí? Base 4. Creo que sale un número chico. Entonces, ¿cómo vamos a pasar un número de sistema decimal a cualquier base? Simple, voy a colocar el número y voy a dividirlo entre la base que quiero hallar. Como yo quiero hallar la base 4, este número en base 4, voy a dividirlo entre 4. ¿Quedó? Voy a dividirlo entre 4. Como lo divido entre 4, yo me doy cuenta que será 5 por 4, 20. ¿Sí? 5 por 4, 20. Me doy cuenta que será 5 por 4, 20. ¿Quedó? Para 20, 0. Baja el 4. 1 por 4, 4. Para 4, 0. Este es su residuo en la división. Y, profe, ¿y esto qué me hace? Tengo que seguir dividiendo hasta que ese número ya no se pueda dividir. Entonces voy a seguir dividiendo. Miren cómo lo hago. 4. 1 por 4, 4. Para 5, 1. Baje el 1. 2 por 4, 8. Para 11, 3. Y ese es su residuo. Sigo dividiendo entre 4. Sigo dividiéndolo. 4 entre 12, 3. 3 por 4, 12. Para 12, 0. Y ese es su residuo. Sigo dividiéndolo entre 4. Pero me doy cuenta que ya no puedo. Entonces, como ya no puedo, simplemente hasta ahí quedó. Y como quedó hasta ahí, quiere decir que ya puedo formar mi número en el sistema en base 4. Sí, vamos a ver el número. En primer lugar, yo quiero hallar 204 que sea igual a un número en base 4. Entonces, ¿cuál será mi número? ¿Por qué hemos dividido? Porque el número que da, así es el método, es el cociente desde el último cociente que te quedó, incluyendo los residuos. O sea, el número será 3, 0,
3, 0. O sea, 3030 en base 4 es lo mismo que decir 204 en el sistema decimal. ¿Quedó? Entonces, este es el método. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, vamos a hacer un poco más complejo, puede ser. Entonces, chicos, veamos otro ejemplo. ¿Sí? A ver, un número de repente más complejo, de repente que quieran. A ver, me pueden escribir. Tengo, a ver, el número. Me dicen 32.363 a base 9. ¿Sí? 42.363 a base 9. Entonces vamos a hacerlo. Ya sabemos cómo es el método. El método es dividirlo entre 9 hasta que nos quede lo más pequeño posible. Entonces será, al dividirlo entre 9, sí, pero para hacer la división voy a colocar un poquito por acá. 32.363 entre 9. ¿Quedó? Será 3, no se puede, entonces será 32. 9 por 3, 27. Quedará 5. Baja el 3. 9 por 5, 45. Para 53. 8. ¿Quedó? Baja el 6. 9 por 9, 81. Para 6, 5. Baja el 3. 9 por 5, 45. Para 53 será 8. Y este es el residuo. ¿Quedó? Sí, 9 por 3, 27. Para 32, 5. Al 3, 9 por 5, 45. Para 53, 8. Baja el 6. 9 por 9, 81. Para 86, 5. Baja el 3. 9 por 5, 45. Para 53, baja 8. Ese es el residuo. Sigo dividiendo entre 9. ¿Ah? Voy a dividirlo un poquito más rápido, ¿les parece? 9 por 3, 27. Para 35, 8. Llego el 9. 9 por 9, 81. Para 89, 8. Bajo el 5. 9 por 9, 81. Para 85, 4. Y ese es el residuo. Otra vez. Entre 9. 9 por 4, 36. Para 39, 3. Bajo 9. 9 por 4, 36. Para 39, 3. Otra vez, entre 9. ¿Quedó? 9 por 4, 36. Para 44, 8. Y ya no voy a poder. Entonces yo diré que mi número será el primer cociente, el último cociente, perdón, 4, 8, 3, 4, 3 y 8. Y todos los residuos. O sea, ¿qué diré? Diré que el número 32.363 es igual a 4, 8, 3, 4, 8 en base 9. ¿Quedó? Y ahí está la transformación. ¿Quedó? Con este ejercicio espero que les vaya a quedar un poco más claro. Entonces, ya después de haber visto dos de nuestros pasos, el primer paso de cómo pasar de un sistema a un sistema. Entonces, después de haber visto dos pasos ya muy importantes para nuestro aprendizaje sobre sistema de numeración, de cómo pasar de un sistema a base 10 y de cómo pasar de base 10 a cualquier sistema, vamos a ver cómo pasar de sistema a sistema, es decir, por ejemplo, de base 5 a base 7, para lo cual lo vamos a hacer a través de un ejercicio.
Por ejemplo, me dicen este número, pasarlo a base 6. Entonces acá voy a pasar de base 4 a base 6. Un ejemplo simple, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a utilizar mis dos métodos. Primero voy a pasar este número a base 10. Una vez que tengo el número en base 10, voy a pasarlo a base 6, utilizando entonces los dos pasos que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces voy a pasarlo primero a base 10. Voy a hacer 132.4 a base 10. ¿Sí? Para pasarlo a base 6, primero va a ser mi primer paso. ¿Sí? Y mi segundo paso va a ser ya pasar el número que me queda aquí, pasarlo ya a base 6. ¿Sí? Son los dos pasitos. Primero pasar el número a base 10 y luego pasarlo a la base que quiero. Si vamos a desarrollar el primer pasito, este número a base 10. ¿Cómo desarrollaría este número a base 10? Por dos métodos, ¿verdad? Por descomposición polinómica o por Ruffini. En este caso lo voy a hacer por Ruffini como para practicar. ¿Sí? ¿Cómo era Ruffini? Hacíamos este diagramita. ¿Sí? Colocábamos las cifras. En este lado la base. ¿Y cómo era el truco? El primero se baja, multiplico y sumo, multiplico y sumo, multiplico y sumo, multiplico y sumo. Así es la fórmula, ¿no? ¿Cómo es? El primero bajo, multiplico, 1 por 4, 4, y sumo. 3 más 4, 7. Multiplico, 7 por 4, 28, y sumo. 28 más 2, 30. ¿Verdad? Y diré que este es mi número ya en base 10. Ahí está mi número en base 10. Entonces ahora simplemente lo pasaré a base 6. ¿Cómo? Dividiendo. 30 entre 6. 5. 5 por 6, 30. Para 30, 0. En este caso fue simple, ¿no? Este es la única división que se va a hacer. Entonces, igual, el primer cociente y todos los residuos. Perdón, el último cociente y todos los residuos. En este caso es 5 y 0 nada más. Es decir, será el resultado 50 en base 6. Es decir, 132 en base 4 es igual a 50 en base 6. No se preocupen, para el que no entendió, vamos a desarrollar otro ejercicio. Un poquito más complicado si quieren. Entonces aquí tenemos otro ejercicio. Me dicen el número 10.121 en base 3, pasarlo a base 7. Entonces, igual, los dos pasitos. ¿Cuál será el primer pasito? El primer pasito será pasar el número a base 10. Y el segundo pasito será el número que me queda, pasarlo a la base 7 en este caso, ¿no? Entonces vamos a desarrollar. Igual voy a hacer por Ruffini porque quiero que practiquen Ruffini. ¿Cómo es el diagrama? El diagrama es así, ¿verdad? 1, 0, 1, 2, 1. Acá se coloca la base. Y como nuestro método, el primero baja siempre y multiplicamos y sumo. Multiplicamos y sumo. Multiplicamos y sumo. Entonces, con eso me quedo. Con eso me quedo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Baja el número 1. ¿Sí? Baja el número 1. Y igual, multiplicamos 1 por 3, 3. Y sumo. 0 más 3, 3. Multiplicamos 3 por 3, 9. Y sumo. 9 más 1, 10. Multiplicamos 10 por 3, 30. Más 2, 32. Y sumo. Multiplicamos 32 por 3, 96. Y sumo. 97.
y diré que este último numerito es a base 10. Entonces el segundo paso será 97 a base 10. ¿Y cómo lo hago? A base 7, perdón. Entonces, ¿y cómo lo hago? Dividiendo. 97 entre 7. 7 por 1, 7. Para 97. Para 9, 2. Bajo el 7. 7 por 4, 28. No. 7 por 3, 21. Para 7, 6. Se puede dividir otra vez. 7. 1 por 7, 7. Para 13, 6. Y ahí está el número ya. Miren. Será el último cociente y todos los recibos. 1, 6, 6 en base 7. Entonces yo diré que 10.121 en base 3 es igual a 166 en base 7. Sí, como acotación tenemos cuenta que todos los números en sus bases, todas las cifras siempre son menores a las bases. Sí, siempre recordar eso, que es una de las características del sistema de numeración. Muy bien, chicos, espero que les vaya servido y ahora sí ya están listos para desarrollar la práctica.